Muy buenos días jóvenes. Estamos reunidos el día de hoy para tratar un tema muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. ¿Listo? En el año 1986, la editorial salesiana saca este libro llamado Don Bosco, Niño con Visión de Futuro. ¿Listo? El año es exactamente 1986, mes de octubre de 1986. Este es un libro ilustrado con una serie de imágenes que nos muestran la vida de Don Bosco a partir del sueño de los 9 años, más o menos hasta antes de entrar al seminario, o sea, marca la adolescencia. ¿Listo? Sabemos entonces que la vida de Don Bosco está marcada por una serie de hechos. ¿Listo? Todos conocemos lo que pasa en el sueño de los 9 años, ¿ya? Donde se le aparece Jesús, se le aparece María y le dicen que para poder llegar a los jóvenes no debe utilizar los golpes, sino el amor. Y es así que a partir de este sueño se marca el inicio de una vida dedicada a los jóvenes. ¿Ok? Bien, y dentro de estos pasajes de la vida de Don Bosco, tenemos entonces que Don Bosco empieza a realizar actividades como saltimbanqui, ¿ya? Y es que en su tiempo había muchas personas dedicadas a esta arte que distraían a los fieles, distraían a los jóvenes. La gente se quedaba en las plazas a ver a estos artistas y no iba a misa. Entonces Juan Bosco, al darse cuenta, aprende esto, pero lo hace de otra manera. Él, antes de comenzar este espectáculo, pide que todos los asistentes eleven oraciones y luego él hace este espectáculo de saltimbanqui para luego también enfocarse mucho en la misa, ¿no? No hay función si es que no van a misa, ¿ya? Entonces a partir de esto él empieza a llegar más a los jóvenes. Pues justamente en este libro, Don Bosco, un niño con visión de futuro, tenemos entonces, a ver si me ayudan, tenemos entonces aquí el pequeño San Juan Bosco que ha puesto una cuerda en medio de dos árboles y él empieza a caminar. Entonces abajo tenemos a todas las personas que se quedan viendo. ¿Listo? Juan Bosco entonces también empieza a realizar una serie de piruetas. Aquí lo pueden ver. De tal manera que cuando San Juan Bosco es adulto, los muchachos que no lo conocieron preguntan a la gente mayor y se enteran de que este sacerdote cuando era adolescente realizaba estos actos, esos trucos, ¿no? Que no son en sí más que la física. No hay aquí ningún pacto con el diablo, no hay aquí nada fuera de lo común, ¿no? No hay aquí brujería, simplemente es la ciencia. También en otras revistas sobre la vida de Don Bosco también se nos muestra a nuestro San Juan Bosco como un saltimbanqui, como un acróbata, como un artista. ¿Listo? Hay que entender entonces que San Juan Bosco en ese entonces eh, iba al colegio y descubrió es que tenía habilidades para este arte. ¿Ya? Entonces, esto que les he mostrado nos viene a involucrar con el tema que nos toca el día de hoy. A ver, quiero que adivines de qué se trata el tema de hoy. ¿Listo? ¿Estás allí? Bien, creo que tienes idea. A ver, voy a escribir la idea principal. No, no es sobre magia, es equilibrio. Equilibrio. ¿Listo? Entonces vas a empezar a, vas a pensar en algunas ideas sobre el equilibrio. ¿Listo? San Juan Bosco en su adolescencia es un muchacho que utiliza el equilibrio para llegar entonces a los jóvenes.
Por ello es que extendía la cuerda en medio de los árboles a cierta altura del suelo y él empezaba a caminar, ¿no? Sobre una cuerda, de repente a 2, 3 metros del suelo, con el peligro de caerse. Y entonces me imagino de que como lo hacen los actuales artistas en los circos, caminan sobre la cuerda muy despacio para evitar caerse, balanceando su cuerpo, ¿sí? Teniendo cuidado con los movimientos que hacen, controlando la respiración, manteniendo bien su peso y sobre todo evitando caer, ¿listo? Porque si se caen va a ser fatal. Pues a ver, te doy unos minutos para que me digas y pienses qué es el equilibrio. A ver, algunas ideas. ¿Listo? Según Álvarez del Villar, en una publicación de 1987, nos dice que el equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida, gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina, que es cuando el individuo está quieto. ¿Listo? O sea, que es un equilibrio estático o desplazándose, que es un equilibrio dinámico. Entonces, San Juan Bosco tuvo esta cualidad de mantenerse quieto, mantenerse en reposo y poder caminar. ¿Listo? ¿Sabías entonces ese aspecto de la vida de Don Bosco? Entonces, el joven Juan Bosco mantiene una posición sin que ésta caiga a los extremos, ¿no? O sea, indicamos de que estaría en una posición totalmente quieta, sin balancearse a los extremos, ¿ya? Manteniendo su cuerpo erguido, ¿ya? Eso mismo lo haces tú cuando manejas, por ejemplo, tu bicicleta o cuando estás jugando un partido de fútbol y estás llevando un balón. ¿Listo? Mantienes un equilibrio, mantienes tu cuerpo erguido. Lo mismo cuando tú subes por un cerro, cuando subes por las escaleras o cuando te mantienes firme en el piso, en el suelo y alguien te quiere derribar, alguien te quiere empujar, ¿no? ¿Sí? Los que de repente son deportistas mantienen esas posiciones bien erguidas, bien fuertes, digamos, como él, para evitar que nadie te derribe. ¿Listo? Entonces aquí tiene que ver mucho la física. Hay un concepto muy importante, centro de gravedad. ¿Listo? Entonces voy a recrear un pequeño experimento casero. ¿Ya? Para ello lo único que necesitas son dos tenedores iguales. En este caso he tomado dos tenedores de metal, ya, los voy a cruzar de esta manera, listo. Voy a coger también un pequeño palito de fósforo, de esos que utilizamos para, ya, vamos a colocar aquí el palito de fósforo en medio, listo, más o menos así. Voy a colocar uno de mis dedos, ¿ya? ¿Qué tal este dedo? Y fíjate muy bien. A ver, la cámara. Mi dedo está sosteniendo entonces al palito de fósforo. ¿Ya? Eso es. Y el palito de fósforo tiene a los dos tenedores. ¿Ya? No creas entonces que aquí hay magia. Ya, aquí no hay magia. Esto es ciencia. Esto es física y esto es equilibrio. ¿Ya? Entonces, observa de que evito mover, evito mover mucho mi dedo y los tenedores se mantienen ahí arriba, sin caerse. ¿Ya? El palito de fósforo prácticamente sostiene a estos tenedores. Entonces, ese es un experimento
que puedes realizar tú tranquilamente en tu casa. Entonces, a ver, vamos a cambiar. Ya. Quiero que me digas entonces qué es el equilibrio. ¿Estás de acuerdo con la definición de Álvarez del Villar? Muy bien, entonces esa es una cualidad que algunas personas pueden desarrollar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos entrado de lleno a este tema del equilibrio y vamos a ver que en física existen dos condiciones para que un cuerpo pueda estar en equilibrio, pueda permanecer. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a indicar dos conceptos muy importantes. En primer lugar, hay un equilibrio llamado equilibrio de la traslación. ¿Ok? Bien, el equilibrio de la traslación. ¿Tú recuerdas lo que es la traslación? A ver, ¿qué me puedes decir acerca de la traslación? Por ejemplo, la Tierra realiza un movimiento de rotación, perdón, de traslación. Y la traslación da el origen a las estaciones del año. La traslación no es más que el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Y este movimiento demora más o menos un poco más de 365 días. Es de ahí que el año terrestre tiene una duración de 365 días. ¿Ya? Y algunos minutos, segundos más, lo que al final hace que cada 4 años sumemos esos minutos, esos segundos, y demos origen a un nuevo día. Es por eso que cada 4 años se agrega un día más al mes de febrero. ¿Ya? Y ese año es conocido como el año bisiesto. Ya, pero ese es otro tema. A ver, ¿qué viene a ser la traslación? El equilibrio de la traslación. Entonces es aquel estado de un cuerpo en el cual su velocidad se mantiene constante en valor y dirección. Es decir, puede hallarse en reposo o puede tener un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, no hay fuerzas. En otras palabras, en equilibrio de rotación, vamos a tener lo siguiente. La primera condición de equilibrio. ¿Listo? Vamos a tener dos condiciones. Entonces, para el equilibrio de traslación, tenemos la primera condición. Eso es. Y esta primera condición es que un cuerpo en equilibrio requiere que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo debe ser igual a cero. 0 newtons. ¿Ok? Esta viene a ser la primera condición. La primera condición de equilibrio para el equilibrio de traslación. O sea, quiere decir que el cuerpo se mantiene en reposo. Estar en reposo significa estar sin movimiento. ¿Ok? Por ejemplo, tengo aquí la mota, tengo este borrador. Voy a colocar una superficie plana y voy a colocar la mota. Entonces aquí hay un estado de reposo, un equilibrio de la traslación. Este cuerpo está sometido a varias fuerzas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, este cuerpo tiene un peso. El peso se dirige hacia abajo. ¿Listo? Obviamente este cuerpo debe tener una masa que multiplicada por su aceleración de la gravedad da el peso. Obviamente el peso es un valor numérico, ¿no? No sabemos si pesa entonces algunos gramos, los convertimos a kilogramos, lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, vamos a tener un peso en newtons, que sí tiene un valor numérico.
Como este cuerpo está en contacto con esta superficie, hacia arriba y en sentido contrario, tenemos a la fuerza normal. ¿Listo? Y también, ya habíamos visto anteriormente, que si este cuerpo está en contacto con la superficie, existe una fuerza de rozamiento. Entonces, la suma de todas estas fuerzas debe dar 0. ¿Listo? Debe dar 0 newtons. En otras palabras, esta condición viene a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 debe dar 0 newtons. Por eso que utilizamos este símbolo, esta letra griega llamada sigma, que es el símbolo de la sumatoria. ¿Ok? Entonces, para nuestro cuerpo, tenemos entonces todas las fuerzas que actúan en él, simplemente nos dan 0. Por ejemplo, fuerza 1, fuerza 2, por ahí una fuerza 3. La suma de todas estas nos da 0. ¿Listo? Muy bien. Pues también sabemos que puedes representar estas fuerzas en el plano cartesiano. Ya puedes representar entonces en los ejes de coordenadas. Y en algunos casos puedo representarlas utilizando el plano cartesiano. A ver, veamos. Bien, no te olvides que en el plano cartesiano tenemos dos ejes, el eje de abscisas y el eje de ordenadas. Tenemos el eje vertical, el eje Y. Y aquí vamos a trazar el otro eje, el eje horizontal, X. Entonces sabes bien de que este plano cartesiano está formado por 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. No te olvides que aquí y aquí se encuentran los valores positivos. Entonces, en esta parte, los valores negativos. ¿Ya? Entonces representamos estas fuerzas. No te olvides entonces el peso. El peso siempre se dirige hacia abajo. Para representar este peso, utilizas el símbolo de peso, que es la letra P, que es igual al producto de la masa por la gravedad. ¿No? Hacia arriba entonces, la otra fuerza, la fuerza normal. La fuerza normal, que es igual al peso, pero en sentido contrario. Si el peso se dirige hacia abajo, la normal se va hacia arriba. Listo. Y para terminar con todo esto, tenemos lo siguiente. Que si tienes fuerzas que se encuentran formando ángulos con las diferentes superficies, por ejemplo, voy a dibujar una aquí. Sabes muy bien que aquí esta fuerza tiene unas componentes, llamadas componentes rectangulares. Vamos a ponerle acá F. Hay una fuerza en el eje Y y una fuerza en el eje X. No te olvides entonces de los respectivos símbolos. Por ejemplo, el peso, al estar ubicado en esta parte del plano cartesiano, se va a representar con el signo negativo, con el signo menos.
La normal estará con el eje, está en el eje Y, pero en la parte positiva. Entonces esta fuerza normal tendrá el signo más. Mientras tanto que esta fuerza 3 tiene una componente en el eje Y, que es positivo, y una componente en el eje X, que es negativo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, cuando trabajas con el plano cartesiano y diferentes fuerzas, no te olvides que hay una fuerza resultante en el eje X. Eso quiere decir que la suma de fuerzas que actúan en el eje X es igual a 0 newtons. No te olvides que también hay una fuerza resultante en el eje Y también todas aquellas fuerzas del eje Y, o sea, la suma de estas fuerzas en el eje Y también es de 0 newtons. Listo. Bien, entonces no te olvides también de esto. Muy bien, entonces, a ver, analiza esto. Bien, eso es. Te gusta escuchar música, te gusta la buena música, ¿verdad? Seguramente en casa tienes uno de estos. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita vamos a ver para qué lo voy a utilizar. ¿Ok? Bien, entonces ya copiaste esto. Vamos a borrarlo. Listo. Ahora sí. En física vamos a pedir o vamos a utilizar algunos de los conceptos de matemática. Y uno de ellos se denomina el teorema de Lamy. Teorema de Lamy. ¿En qué vas a utilizar este teorema? Este teorema es un teorema matemático. Propone que si sobre un cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas coplanares, o sea, tres fuerzas que se encuentran en un mismo plano, y también concurrentes, o sea, quiere decir que fuerzas que tienen el mismo punto de aplicación. Recuerda que las fuerzas se representan a través de vectores. Todo vector tiene un punto de aplicación, tiene una dirección, un sentido, un módulo. Entonces, cuando los vectores tienen origen en el mismo punto, se denominan vectores concurrentes. Y no te olvides que son vectores coplanares si es que se encuentran en el mismo plano. Entonces, cuando se cumple esta condición de tres fuerzas coplanares y concurrentes al mismo tiempo, entonces cada una de ellas, de estas fuerzas, es directamente proporcional al seno del ángulo que se le opone. Entonces, teorema de Lamy. Ahora viene esto. Por ejemplo, aquí tengo los audífonos. ¿Ya? Los audífonos están formados por un cable. Mejor dicho, dos cables. Observa allí. Observa entonces. Quiero que observes esto. Vamos, observa eso. Ahí tienes dos cuerdas. Se unen en una más. ¿Ya? Dos cuerdas. A ver allí. Listo. Eso lo vamos a representar entonces en nuestra pizarra. Fuerza 1. Pero antes, un punto. Un mismo punto. Ponerle el punto O. Entonces, primera fuerza. Fuerza 1. Fuerza
fuerza 2. Aquí. Listo. Y la fuerza 3 hacia abajo. Listo. Entonces, el teorema de Lamy se aplica entonces para estas tres fuerzas. ¿Ok? Muy bien. Entonces te habrás dado cuenta que aquí hay un ángulo, aquí hay otro y aquí hay otro. No te olvides entonces de un concepto que aprendiste en matemática. La suma de esos tres ángulos debe dar, ¿cuánto? 360 grados. Bien, entonces este es nuestro ángulo θ. Bien, tenemos nuestro ángulo alfa y nuestro ángulo beta. Pues no te olvides que en la condición que θ más alfa más beta, 360 grados. Eso en el sistema de medición de ángulos sexagesimal. Bien, entonces F1, F2 y F3 son fuerzas coplanares y concurrentes. Entonces el teorema de Lamy consiste en la siguiente relación. La fuerza 1, ¿ya? Esta fuerza 1. Fíjate este ángulo. ¿Cuál es el ángulo al que se le opone? Alfa. Pues sería el seno de alfa. Igual, fuerza 2, la azul. ¿Cuál será el ángulo? Beta. Entonces, el seno de beta. Finalmente tenemos la fuerza 3 y se le opone beta. Bien. Esa es la ecuación matemática para resolver el teorema de Lamy. Sí, sé lo que estás pensando. Esta ecuación matemática es conocida por todos como la ley de senos. Ley de senos. ¿Ya? Entonces aquí tienes 6 valores, pero solamente puedes tomar 4. Por ejemplo, estos 4. De repente son conocidos 3 de ellos y hay uno que no. Entonces ahí utilizas algunos procedimientos matemáticos. Listo. ¿Se entiende entonces esta ley? Ley de senos, pero conocida como teorema de Lamy. Y estos son los pasos para poder resolver ejercicios con la primera condición de equilibrio. Listo, espero entonces que hayas entendido esta primera condición. Muy bien.